Buenas tardes, Iglesia de Cristo, y vamos a orar todos, por favor. Señor, en esta tarde estamos aquí humildemente, Señor, para estar, como tu salmo dice, Señor, en los atrios de tu casa, Señor, contemplando tu rostro, y que tu Espíritu Santo se mueva entre este pueblo tan numeroso que tú has formado aquí a través de estos años, Padre. Le damos gracias porque nos has puesto un pastor, Señor, que nos lleve a verdes pastos, a delicados pastos y aguas de reposo, Señor, para darnos la doctrina, la enseñanza como tú lo escribiste aquí en este libro, Padre. Y te damos gracias también por todos los hermanos, que unos que entran y otros que salen, pero estamos todos unidos en armonía, en comunión en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos das para que en estos cultos de la tarde, Señor, podamos proclamar tu palabra en este púlpito y en todos los lugares de la tierra, Señor, donde tú nos lleves. Te damos gracias porque, Señor, tienes misericordia, y hasta el día de hoy tú, Señor, nos has mantenido de pie, Señor, y mucho a mí, Señor. Te doy gracias por esto, Señor, por darme este privilegio de poder compartir tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, y que estas palabras que salgan de mi boca no sean mías, Señor, sino sean, Señor, palabras de Cristo, Señor, palabras que desciendan a los corazones que están aquí, Señor, en esta tarde, para que puedan ellos, Señor, meditar, reflexionar, que podamos todos juntos, Señor, guardar lo que está escrito en este salmo, Señor, que es necesario a nuestros días que vivimos en estos momentos, Señor, cada uno en su edad, pero cada uno tenemos que guardarlos porque el tiempo se está pasando, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Padre Santo, y gracias, Espíritu Santo, que tú te mueves en esta congregación, en el nombre de Jesús, amén. Nos sentamos, hermanos, vamos a leer algunos versículos, iniciando primeramente con que este salmo, que fue escrito por Moisés, hermanos, es un salmo hermoso porque es una oración. Hay muchos salmos que son hay salmos que son de penitencia, hay salmos que son de arrepentimiento, hay salmos en muchas formas. El Señor ha dejado este legado para que la iglesia se edifique en estas escrituras de los salmos. Y bueno, este salmo es un salmo que es de lamentación, pero es una oración que este hombre, varón de Dios, Moisés, creo que lo hizo. Yo creo, y ayer que estaba en la terraza de mi casa viendo hacia el horizonte, yo pienso que él estaba en el monte Nebo a sus 120 años, posiblemente viendo el corolario de su vida, de lo que él había visto en su experiencia, en su caminar con el pueblo de Israel que salió de Egipto. Hermanos, es un salmo que nos habla a nosotros, porque no solamente es el pueblo de Israel, sino es la iglesia de Cristo que estamos aquí presentes, y en el cual todos nos vamos a reflejar aquí, porque es como un paralelismo, hermanos. Cristo nos va a hablar aquí en unos versículos muy hermosos que pude ver la exaltación que esta palabra que Moisés oró acerca de nuestra naturaleza, Cristo la tomó él también, nuestra naturaleza humana. Entonces, por eso vamos a ver a Cristo aquí. Yo espero que tú pongas tu corazón y abras tus ojos, que son, como dice Efesios 1:18, los ojos que son de esa sabiduría espiritual que Dios te ha dado para discernir todas las cosas. Dice el salmo en el versículo 1: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Para nuestro estudio esta tarde he examinado y meditado sobre lo que el Señor tiene para hablarnos en 3 puntos que vamos a estudiar la palabra de Dios, y son 3 aspectos importantes que están en estas primeras porciones del texto hasta el versículo 12. Si Dios lo permite, del versículo 12 en adelante hasta el 17 lo terminaremos en otra ocasión, pero en estos momentos vamos a enfocarnos a la obra que ocurrió en esa época. El Salmo 90, sí, nos habla de aproximadamente 3 aspectos, que son: la primera, la naturaleza divina y su eternidad, que están en el Salmo 1, en el versículo 1 al 4. El punto número 2 que vamos a estudiar es la naturaleza humana y su miseria, que están en el versículo 5 al 8.
Y después el punto número 3, la naturaleza humana, sus límites y su mayor necesidad, su única esperanza. El versículo 9 al 12. Puesto que estos dos versículos que hemos visto todos, los hemos percibido como una exaltación, es el varón Moisés está magnificando la obra de Dios de unos sucesos que a corolario en su vida sucedieron desde que él habitaba en Egipto y cómo el Señor llevó a este pueblo hasta la tierra prometida. Pasaron muchas cosas maravillosas, prodigios, pero muchas fueron cosas que lamentar, dolorosas. Y este hombre aquí, a su avanzada edad, porque esto ya ocurrió, él ya lo vio, él ya lo vio con sus ojos, y por eso él, lo primero que hace, en lugar de estar este hombre dolido, de estar conmovido por lo que ocurrió, que ver un pueblo completo, una generación completa, quedar postrada en el desierto. Hermanos, estamos hablando de 40 años. ¿Cuántos años tienes tú? Una vida es tan rápida y tan corta como lo dice más adelante el Salmo, que cuando tú menos lo esperes, no solamente los sucesos que ocurren en tu vida cotidiana, diaria, familiar, vas a verlos como Moisés los veía. Espero que sean sucesos que sean de gran bendición y prosperidad para ti, tu familia y tu descendencia. Porque Moisés no podía decir lo mismo. Moisés estaba dolido, estaba triste, pero estaba magnificando y exaltando al Señor, diciendo: Señor, ha sido un refugio. Él primero reconoce que aún a pesar de lo que ocurrió, de los eventos, esto ha sido como una forma de estar arropados, de estar completamente protegidos por la mano del Señor, a pesar de toda esta destrucción que ocurrió. Pero señala, enfatiza generación en generación. Hermanos, había muerto una generación completa en el desierto. En nuestras vidas cristianas, nosotros como personas tenemos esa capacidad de aprender de la enseñanza, porque la Biblia dice aquí claramente en 1 Corintios 10:5 que toda esa generación quedó postrada en el desierto. Pero si leemos la escritura, vemos que esa escritura, el versículo 11, nos habla que esa generación le pasó a nuestras cosas como ejemplo, y se escribieron, fueron escritas como una enseñanza para ¿quién? Para nosotros, quienes han llegado al fin de los siglos. Para que no seamos codiciosos, hermanos, para que no anhelemos cosas malas. Nuestros deseos pueden ser muy variados, pero cuando tenemos deseos impuros o malos, se convierten en codicia, y es un pecado. Y este pueblo codició y codició desde que salió liberado por la mano del Señor con gran poder, ¿verdad? Y por esa razón están escritas. Pero Moisés sigue diciendo: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Moisés está diciendo: todo esto que estamos viendo aquí, estos montes, esa tierra prometida que ya está del otro lado, está ya listo para que pasen todos ustedes. Pero ¿cuánto dolor costó llegar ahí? ¿Será que en nuestras vidas cristianas muchas veces estamos nosotros caminando con nuestro propio esfuerzo contra las cosas que muchas veces Dios las hace tan fácil en su gracia, y nosotros con nuestras fuerzas y con nuestros pensamientos y nuestros espíritus que todavía se rebelan como este pueblo? Yo he meditado mucho en ese salmo cada vez que lo he leído, pero nunca había específicamente visto los detalles. No había rencor en Moisés. Moisés, hay exaltación, hay una oración de júbilo y de gozo, de saber que a pesar de todo lo que pasó, de todas las pérdidas que ocurrieron, él está diciendo: desde la eternidad tú has hecho todo esto, porque el tiempo de nosotros los hombres no es el que cuenta, sino el tiempo tuyo, Señor. Y lo vamos a ver en el versículo 4, pero antes parece que el salmo se rompe, y es que Moisés pasa a un abrupto instante en donde dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: vuélvanse hijos de hombres. O sea, empieza él a exaltar los decretos de Dios. Hay un decreto, hermano, es una sentencia inapelable.
Podemos ver muchas cosas en nuestra vida que no tienen vuelta de hoja, pero ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Nacimos y vamos a morir. Si ponemos esto en nuestro corazón, a partir de esta tarde, podemos sentir que el Espíritu Santo pueda realmente hablarnos de aquí en adelante, los años que vivamos, para que los vivamos para quien murió y resucitó. Si podemos reflexionar que cuántas horas estamos perdiendo frente al televisor, o cuántas horas estamos nosotros sin leer la palabra de Dios, porque el domingo la voy a leer cuando el pastor dé el sermón. Hermanos, el tiempo se está yendo. Todos los salmos hablan de eso. ¿Y sabes qué? Esto es lo que se nos va en un mundo tan acelerado, en un mundo que tenemos todo como si fueran palomitas en el horno microondas. Queremos todo así, y no es cierto, hermanos. Tenemos que tomar el tiempo de Dios, no el tiempo cronos que nos acelera y nos estresa y nos mata. Mira, fíjate lo que dice aquí. En otras traducciones del mismo versículo, ¿verdad? Es como si Dios dijera, ¿verdad? Vuélvanse al polvo, mortales. Regresen, hijos de Adán, porque del polvo fuiste tomado y el polvo regresarás. Y esa fue la sentencia a Adán para toda la raza humana. No hay otra cosa que hacer. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a caminar hacia ese polvo en una forma intrascendente y completamente pasiva y completamente indiferente a lo que Dios ha hecho cada uno de nosotros? O si es que tú dices, es que a mí no ha hecho nada. Perdóname, así no te haya bendecido, prosperado o te haya causado en tu vida muchas circunstancias que permitió, malas y dolorosas, hasta pérdidas, Dios hizo una cosa que no puedes olvidar. Te ha salvado, te ha llevado hasta a tener vida, y hoy caminas no como mucha gente que está caminando como muertos allá afuera, y que da pena, porque te das cuenta cuando tú hablas con esas personas que no mencionan a Dios y que al fin de cuentas sus dioses son otros. Por eso Moisés irrumpe con esta palabra en su oración, porque está magnificando primero su poder creador, que fue en generación siempre el mismo, de amar a su pueblo, de llevarlo, pero por su justicia, por su santidad, no los iba a dejar por inocentes. Así pasa en nuestras vidas cristianas muchas veces. El Señor es un padre, y no hay un padre que diga que ama a su hijo si no lo disciplina. Y yo tengo que aprenderlo con mi nieta, que muchas veces, ¿verdad? Como abuelo, ¿verdad? Pues a veces en ese sentido, ahí es donde uno a veces evita disciplinar a los bebés que están creciendo. He visto muchas cosas en mi vida, pero si yo pudiera hacer un corolario en mi vida cristiana desde el año 2000 hasta esta fecha, estoy viendo el pasaje que me está mostrando Moisés. ¿Qué tengo que hacer en los próximos años? Dice: 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche, como unas horas de la noche. Una vigilia son 3 horas. Hay 4 vigilias. Entonces nosotros en 4 vigilias de las 6 de la tarde, está hablando Moisés en el tiempo hebreo, que eran diferentes porque eran 4 vigilias antes de 3 horas cada una. Pero aquí estamos hablando de que en nuestros tiempos, ahorita en estos momentos, pues se nos está yendo las horas de la noche viendo televisión, o no sé, o haciendo cualquier otra cosa, pero realmente no tenemos ni tiempo ni para orar. Y entonces Moisés de ese punto, ¿verdad?, que está analizando todo lo que representa la naturaleza de Dios desde la eternidad, su ámbito eterno, y quién es el Dios eterno, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Él está exaltando en su oración todo eso, y después va a decir los eventos que ocurrieron ahí en el desierto, y empieza hablando de la naturaleza humana y su miseria. Y esto está en el punto número 2, que es lo que ves en el versículo 5, 6 y 7. Dice aquí: tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño, como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Hermanos, ¿te das cuenta el elemento o la ilustración que Moisés está usando? Lo usó Isaías muchos años después. En Isaías 46 al 8 podemos ver esta misma palabra.
somos una hierba, no somos árbol, ¿eh? Un árbol todavía es más fuerte y dura más años. El árbol donde Cortés lloró con toda su gloria de conquistador de este país, ahí está todavía viejo, 500 años, el ahuehuete que está ahí, pero ¿sabes qué? Es un árbol que un día se va a decaer, tiene su límite. Si tú pudieras vivir esos 500 años, ¿qué podrías tú pedirle a Dios para vivir? Porque si los quieres vivir como Ezequías, que pidió vida cuando estaba él muriendo y Dios le concedió un tiempo más de vida. ¿Y qué pasó en esos años? Fueron fructíferos, fueron edificantes para un rey tan justo y como nunca lo hubo en Israel. Ezequías tuvo un hijo que se llamó Manasés, uno de los peores reyes que recuerda la historia de Israel y de Judá. Sacrificó hasta a su propio hijo. O sea, yo no sé hasta qué punto en esos años le abrió las puertas al templo para que los babilonios se contagiaran con todo ese oro y después viniera la invasión final. Hermanos, hay muchos ejemplos que todas las cosas, Romanos dice claramente en el capítulo 15 15:4, que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura nosotros tengamos una esperanza. Y eso se trata este salmo. Moisés está hablando este corolario porque él quiere decir, ¿sabes qué? Todo esto Dios lo ha tenido desde su eternidad, en su tiempo Kairos, que es un tiempo eterno. Y escúchame esto, el tiempo Cronos que tú tienes no sirve nada más que para levantarte en la mañana e irte a trabajar, o para ir a la escuela, o yo lo hago para ver pacientes en mi agenda. Pero es un tiempo que Dios nos ha permitido para limitar nuestros estadios de actividades. Pero el tiempo de Dios no lo sabes. Esta misma noche puedes venir a pedir tu alma. ¿Y qué has provisto para el Señor como cristiano? ¿O qué has provisto en una manera sin conocer a Dios para no regresar al polvo? Porque tarde que temprano todos aquí vamos a regresar al polvo o a una urna. Y yo lo que te quiero decir es que Cristo para esto no murió. Esta es la ilustración más clara que la Biblia nos habla acerca de qué es el ser humano. Una hierba que en la mañana reverdece, en la tarde la flor sale del campo sobre la hierba. Es la gloria del Señor, es la gloria de las personas que están creyendo que han conquistado todo lo que pueden conquistar en el mundo. Pero al atardecer, tanto la hierba como la flor se van a marchitar y se secarán. Después, en el versículo 7, empezamos a ver las raíces de toda esa situación, la naturaleza humana y su miseria. La naturaleza humana, que es algo que realmente debemos reflexionar. Porque ¿qué somos nosotros sino humanos débiles que se desbaratan en un segundo? Escucha que esta palabra que se llama, tú los has barrido como un torrente. Israel fue barrida como un torrente en todos los diferentes juicios que Dios estableció durante el desierto, porque no entendían, porque eran una generación incrédula ante los prodigios que había hecho, y además contumaz y rebelde. Se negaban y el Señor pacientemente aguantaba y aguantaba en su benignidad. Pero el juicio vino, hermanos. Y yo lo que te quiero hablar esta tarde es que estas situaciones se aplican en nuestras vidas como parte de que es la disciplina del Señor en nuestras vidas cristianas. Porque si estamos nosotros apáticos, indiferentes a lo que está el mundo cayéndose y lo que está Dios haciendo en la vida de cada uno, para poder nosotros aplicarlo en nuestro corazón y aprovechar bien el tiempo, porque cada día cuenta. El tiempo, en el versículo nos dice claramente que lo tenemos que contar. Y es que es tan rápida la vida, ¿verdad? Fíjate en el Salmo 104, versículos 27, 28 y 29. Acompáñame ahí, por favor, adelantito del 90, y vas a ver el ciclo de nuestra vida, cómo es tan rápido. Mañana te vas a levantar y esperando esta semana la bendición del Señor en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, estudiantes, jóvenes, todos vamos a esperar algo. Porque aquí dice la palabra, aquí dice, versículo 27 del Salmo 104, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Esa es la vida. Así, en 3 versículos está resumido aquí. Es un ciclo.
Es un ciclo que les pasa a grandes y fuertes, a inteligentes y a ignorantes, a pobres y a ricos. A todos les va a suceder el mismo acontecimiento. ¿Por qué somos a veces necios, insensatos, tercos, hermanos? Queremos ser como esas vírgenes de Mateo 13, en donde las parábolas que vemos ahí, ¿verdad? Todas las parábolas que podemos ver, en Mateo 25, vemos la parábola de las vírgenes insensatas. Eran 5 que eran diligentes y 5 que fueron insensatas. Vendrá el Señor como ladrón en la noche, en el tiempo de Él, no el tiempo que tú dices, bueno, es que falta mucho para que venga el Señor. Y ves las señales y no sabes entender los tiempos. Están pasando cosas terribles en la sociedad. Como decía el pastor en la mañana, los 3 usos de la ley. El primer uso de la ley, que está relacionado con las cosas que Dios quiere en su voluntad para las naciones, para los pueblos, y lo atestiguan los judíos, cómo se hicieron durante muchos años acerca de cómo debemos caminar en el mundo, las naciones. Y desgraciadamente ahorita todas las leyes esas se están tirando a la basura como un desafío abierto de guerra contra Dios. Ya no es pecado decir, es que lo hacemos por ignorancia, es que simple y sencillamente estamos desobedientes. No, es rebeldía, es guerra contra el Señor. Y cuando hay una maldad que colma así, el juicio viene pronto. Pero antes de que venga el juicio vamos a sufrir, porque estas generaciones que están creciendo con esos pensamientos, con esas ideas, van a ser como se fue desarrollando toda la maldad en Sodoma y todas esas cosas, hermanos. De veras, nos faltan tiempos todavía por vivir, pero aquí lo que el salmista dice, esa situación que le pasó a Israel en el desierto: hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Hermanos, esto es algo serio. Pero déjame decirte que tú que eres espiritual, porque el Espíritu de Cristo habita en ti, porque el Señor te ha dado este libro, la palabra de Dios, para poder tú con Él, como dice en Josué 1:8, este libro no se apartará de tu boca, porque tú meditarás en Él de día y de noche, no los domingos nada más, de día y de noche, y harás todo lo que en Él está escrito, para que prosperes y te vaya bien en tus caminos, hermano. Hacemos esto, la oración que el Señor nos enseñó a hacer, de poder nosotros estar constantes, dice el Señor, ¿verdad? Velando sin desmayar. Y más cuando los tiempos están difíciles, la noche está avanzada, decía Pablo, ¿verdad? Las tinieblas están sobre todo lo que estamos viendo y necesitamos nosotros vestirnos, ¿verdad? Ahora sí, con esa decisión que le tenían que hacer estas personas, pero no lo hicieron y quedaron tendidos en el desierto. Cristo estaba con ellos, hermanos. Cristo, o sea, en la Biblia habla que el Señor los llevaba con brazo poderoso, pero había 2 columnas, la columna de nube y la columna de fuego atrás, en la retaguardia. ¿Y sabes qué? Acompáñame, vamos a verlo textualmente en el capítulo de 1 Corintios 10, por favor, para que lo visualicemos y valoremos esa obra de Cristo que está desde la antigüedad hasta el día de hoy en tus vidas, defendiéndote, protegiéndote, porque ya te liberó, pero te sigue defendiendo y trata de entender esta situación para que lo pongas en el corazón. Versículo 1 dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y sin embargo, de ellos no se agradó Dios y quedaron tendidos en el desierto. Y otra vez, fíjate la amonestación, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermanos, Cristo ya hizo todo por ti. El versículo 5, el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8. ¿Puedes ver a Cristo ahí? ¿Podrás ver cómo resplandece y refleja la vida del Señor en esto que pasó
por la negligencia a estos israelitas? Me acompaña a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Son tiempos de que las iglesias necesitamos retomar la Biblia y evaluar la obra de Cristo por medio de la Biblia, no por palabras de sabiduría humana, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice aquí, te voy a decir lo que dice el versículo 6 en adelante: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Hermanos, Él tomó la carne, Él se encarnó, se hizo de su naturaleza divina, que empezamos en el Salmo de Moisés diciendo desde la eternidad, o sea, desde su ámbito eterno bajó al ámbito terrenal, y después dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Volvemos a lo mismo, se hizo como la hierba. Su cuerpo era como la hierba, hermanos. Su cuerpo era como el tuyo. Su cuerpo sudaba, su cuerpo se dolía, se cansaba, tomaba descansos. Su cuerpo humano estaba sabiendo que dentro de cierto tiempo que ni él mismo conocía, solamente el Padre, pero él sabía que su ministerio eran 3 años. Y Cristo, muchos dirán, es que nada más empezó 3 años. No, empezó desde niño, porque la Escritura dice en el libro de Lucas capítulo 2 que desde niño, el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Y después lo ves como adolescente en el templo, ya con los sacerdotes y con los escribas discutiendo ahí de las leyes. Hermano, nosotros tenemos ejemplos de lo que Cristo hizo toda su vida. Aprovechó el tiempo y sabía que su ministerio era tan rápido. Si te dieran 3 años para decirte, tú vas a ser salvo y vas a hacer 3 años solamente para Cristo, las cosas que Él te mande, ¿las haríamos? Esta generación no la hizo. Mira, Cristo está aquí en el versículo 5 y te voy a decir cómo está. Dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, pero dice, tú los has barrido como un torrente. Moisés está diciendo, esto que pasó fue terrible, doloroso. Eres un Dios poderoso desde la eternidad y ¿sabes qué? Los barriste. Mira lo que pasó en el Salmo. Vamos al Salmo 69, por favor. Por cuestiones de rapidez de la predicación, vamos a examinar ciertos aspectos de estos 3 versículos. Dice aquí, versículo 1, Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo, no hay donde pueda poner mi pie. He llegado a lo profundo de las aguas, la corriente me arrasa, me anega. El versículo 15, no me cubra la corriente de las aguas, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Es un salmo de David, pero hermano, todos los salmos reflejan a Cristo. Todos los salmos son cristológicos. Tenemos que esforzarnos en ver la Escritura y a Cristo siempre en los salmos para no perdernos en las cosas humanas, en las cosas de David, en las cosas de Asaf, en las cosas de quien sea. Es Cristo hablando a través de estos hombres, porque es Cristo manifestándose desde la antigüedad. Es Cristo, como decía en 1 Corintios 10, que estaba Él como roca espiritual, conduciendo un pueblo, igual que lo está haciendo en esta congregación y en muchas, donde se predica la palabra como debe de ser, hermano. Y aquí Cristo está reflejado porque así como fue barrido el pueblo, Él tuvo que ser barrido en una cruz. Y la palabra barrido se traduce del hebreo como arrasar. Fue destrozado, fue prácticamente aventado a una cruz donde fue clavado. Y como carne que era, como hierba que era, ahí en la cruz, despedazado, se marchitó esa carne. Pero gracias al Señor que lo levantó de la tumba. Gracias a Dios que había un consejo determinado por Dios. Y este es el aspecto cristológico que esta palabra nos habla, evaluar qué es lo que estamos viendo realmente, si estamos realmente entendiendo la Escritura. Porque dice en el Filipenses 2, continuando ahí, dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Todos vamos a morir aquí. Hermanos, seamos obedientes. Tenemos que vivir nuestros días
de aquí a ese tiempo como si fuéramos a morir hoy mismo. Es que es bien fácil decir, es que ahorita tengo Pablo, 17 años, es hermoso, ¿verdad? Ver a un joven ya predicando y sirviendo aquí en la iglesia con el Espíritu Santo. O sea, cuando veo jóvenes, y veo jóvenes porque yo, muchos años, mi esposa y yo, cuando íbamos allá afuera a misiones y todo eso, iban jóvenes con nosotros y veíamos cómo regresaban esos jóvenes, todos los que están aquí sirviendo. Pero hay una cosa, es que yo estoy viejo. Bueno, yo estoy viejo. Y aquí tengo mi credencial de INAPAM, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, eso no me sirve para subirme al autobús y irme a Querétaro con el 50% de descuento. Pero ¿sabes qué? Durante los últimos años he estado diciéndole a mi esposa, no puedo seguir viviendo mis últimos años que me quedan sin hacer algo en la obra del Señor. Tengo que volver a una tercera etapa. Mi primera etapa fue hasta los 43 años donde el Señor me rescató. Mi segunda etapa ha sido los 43 hasta esta etapa, hasta ahora, estos 19 años, que es la etapa en donde soy cristiano. Pero yo creo que todavía hay una tercera etapa. Y eso es lo que yo he hablado mucho con el pastor, porque ustedes tienen que hablar con su pastor. No porque tengas 70, 80, 96 años, no por eso crees que ya terminó el Señor contigo. Tú estás vivo mientras el Señor no disponga otra cosa, porque eres el que quita la vida y la da. Deuteronomio 32, 39 dice que yo soy Dios y no fuera de mí no hay ningún Dios. Yo soy el que hiero, yo soy el que mato, yo soy el que doy la vida. Hermanos, el salmista está diciendo en el versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando dice aquí en el versículo 7, fuimos consumidos por tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Y fíjate lo que dice el versículo 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Qué hermoso. Vamos a ver Isaías 53, por favor, antes de que terminemos. Queremos echar un vistazo último para ver este trasfondo cristológico en este salmo. Y leemos en Isaías 53 lo que hemos leído todas las mañanas que estamos aquí reunidos para poder nosotros entender. Dice el versículo 6, que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Ves? Has puesto nuestras iniquidades delante de ti. Todos tus pecados, todos los pecados del pueblo de Dios a través de todas las generación en generación. Moisés sabe, él sabe que esos pecados fueron los que causaron la ruina de esa generación. Y sabes que Moisés, sin saberlo, ¿verdad?, está visualizando que de generación en generación el Dios de la eternidad va a ser el mismo. Y va a estar viendo ahora, ¿sabes qué? No tus pecados que Cristo ya lavó con su preciosa sangre, los que ya limpió y que por su justicia ahora te hace justo, sino que Él está viendo los pecados tuyos clavados en esa cruz. El versículo de Isaías 53 dice, versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él, el Señor, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos. Cristo estaba en la roca espiritual con este pueblo y Moisés está hablando un salmo profético, está hablando un salmo cristológico, una oración que no sabe, porque en Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento anduvieron inquiriendo diligentemente ver en quién estaba, en qué persona estaba el Espíritu de Cristo que habría de traer en la gloria del Señor esa salvación tan grande. Ellos no lo vieron, nosotros lo hemos visto, hermanos, y estamos aquí en esta congregación creciendo en el Señor para entenderlo. Pero la pregunta del salmista es, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, porque el versículo 9 y 10 son bien patéticos y tajantes. Dicen, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Nuestra vida es un suspiro, alguien dijo es un soplo. Job, ¿quién iba a hablar de Job que padeció todo lo que padeció? ¿Y sabes qué pasó con Job? Él decía, mis días se van como agua, como lanzadera, decía él, y sabes que mi vida es un soplo. Y Santiago dice que es un vapor que en la mediodía ya se disipó como una neblina. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Fíjate lo que dice aquí, los días declinan por causa de tu ira. Por esa razón, cuando tú tienes tu gorrito y tu cumpleaños y te hacen tu piñata o tu pastelito, ¿verdad?,
acuérdate, no estás cumpliendo años, estás diciendo, ya cumplí. Yo dentro de una semana, aproximadamente, si Dios lo permite, cumpliré mis 63 años. ¿Y sabes qué? Me pongo a pensar todo lo que pasó hacia atrás y digo, ¿por qué no comencé en esto antes? Como este jovencito, ¿verdad? Como muchos jóvenes que están aquí. Pero Dios tiene sus tiempos. Él lo dice el versículo 4, es el kairos de Dios. Como dice también en Romanos 5:6, que dice que nosotros cuando éramos débiles éramos nosotros nada, ¿verdad? Cristo a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. Y en Efesios 1:10 dice que es el Señor el que le dio el reunir en Cristo, reunir todos los tiempos en Cristo, sus tiempos, no del hombre. ¿Para qué? Tanto las cosas que están en el cielo como en la tierra. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor, ¿verdad? Oye, Señor, ¿cuándo vendrá la salvación de Israel? Ahí en Hechos 1, ¿verdad? Sí. Y si a ustedes no les toca saber la sazón de los tiempos, solamente mi Padre. Hermanos, ¿qué vas a hacer con tu tiempo en los últimos años de tu vida? Mira, sin menospreciarte, aunque tengas 20 años, aunque tengas 30 años, aunque tengas mi edad, la edad que sea, el Señor no ha terminado contigo. Estamos persuadidos que el que comenzó la obra la va a terminar en Cristo Jesús. Algo está hablando el Señor aquí, y por eso dice, enséñanos a contar nuestros días, porque aunque aquí hay límites como son los 70 o los 80 años, es una referencia. El hombre se vanagloria hoy en día porque dice, ya los hombres viven más de 90 años. Es increíble ver en España, hay más de 25,000 personas que tienen arriba de 90 años de edad. ¿Y sabes qué? Hay como 300,000 que tienen más de 100 años. Las naciones están haciendo longevas, no están haciendo niños, están haciendo viejos. Todos por causa de la tecnología están viviendo muchos años de hierba seca y marchita. Pero nosotros estamos aquí como pueblo y tenemos todavía un tiempo y cada año cuenta, hermano. Entonces yo lo que quiero terminar con este mensaje es que lo que dice aquí, que al final de cuentas nuestros días pasan y volamos. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? ¿Conoceremos el temor de Dios, Señor? Hermanos, del Señor. ¿Estaremos conscientes de lo que representa? Lo que dice el Proverbios, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por eso Moisés está diciendo, Señor, dame tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, la cual es necedad, la locura que para el mundo es la cruz, pero para nosotros salvación. Reflexiona en esto para tus próximos años. Cuando te pongas tu pastel ahí enfrente, no estás cumpliendo años, estás terminando un año más de tu vida. Es decir, yo tengo 63 años que ya no cuentan, ya se perdieron, ya se acabaron. Los que cuentan son a partir de ahorita en adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar mucho tiempo de mi vida en cosas que no me edifican, en cosas que no son para servir al Señor y en ser encontrado, si es que Él viene antes o cuando yo vaya al polvo, será encontrado en la eternidad en su presencia. Creo que Cristo para esto vivió y murió y resucitó, para que todos los que vivamos para el Señor. Es lo que termino diciéndote, porque realmente el tiempo así lo apremia. Esperemos que en otra ocasión los otros versículos acerca de este salmo, de esta oración, que no podemos verlos en lo que se llaman los puntos de la naturaleza humana y todo lo que necesitamos para ver esa esperanza, se puedan explicar mejor en la próxima vez. Pero yo quiero que por lo pronto reflexiones en este versículo 12 acerca de lo que estamos contando, no el tiempo para ir al trabajo, para ir a ver un partido de fútbol o no sé, un programa de televisión, una película, sino el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es 1000 años, como un día para Él es 1000 años nuestros. Y si aún vivieras la vida como Matusalén, que vivió 969 años, ¿qué es la vida de Matusalén? Él regresó al polvo igual que su padre Adán. Iglesia, reflexionemos. Iglesia,
podamos entender este precepto, y quiero nada más darte un punto importante en la cuestión de lo que es para tu aplicación. La vida del planeta por sí sola ya es corta. Nuestra vida es corta, la vida del planeta también es corta. Isaías 24:4 dice claramente que también la tierra se seca y se marchita, y sus días están acabando. Cualquier científico lo puede ver, que ya los efectos climatológicos y todo lo que es la relación geológica está deteriorada. Pero mientras que eso pasa, hay una cita con nosotros, que es el día de nuestra muerte. Por lo tanto, usemos el uso del tiempo en una forma disciplinada. En 1 Timoteo 4:13 dice la palabra: entre tanto que voy, entre tanto que llego. Pablo está hablando a Timoteo como si Cristo te está hablando esta tarde. Ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la oración. Es muy importante poner esto aquí. Es importante aprovechar esto todos los días, no nada más los domingos. Y bueno, pues yo quiero decirte también, finalmente, que en relación a nuestra forma de vivir, necesitamos, cuando tengamos la oportunidad, cuando vemos las puertas abiertas, aprovecharlo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos los que podamos evangelizar y poder hablarles de lo que una vida humana seca y marchita es, y lo que es una vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en estas primeras porciones de estos 12 versículos, Señor, nos das conocimiento de lo que tú escribiste, de este hombre que vio tanto dolor y tanta pérdida, y que su tiempo había llegado para morir también, Señor. Pero sabemos muy bien lo que tú tienes preparado para todos aquellos que te aman, Señor. Sabemos que son cosas que ojo no ha visto, ni corazón de hombre ha subido al cielo, para saber las cosas que tú has preparado a los que te aman, Señor. Y yo sé que aquí en este lugar, en este pueblo, Señor, todos los hermanos aquí sabemos esto. No hemos sido ajenos ni tampoco, Señor, indiferentes a este conocimiento y esta palabra. Y si alguna persona aquí todavía no conoce la vida de Cristo, aún no ha entendido las cosas que son del reino de los cielos, Señor, Padre, tu Espíritu Santo para eso viene al mundo, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, Señor. Ábrele su corazón y entre en su corazón, Señor Dios mío, porque solamente por tu acción, Señor, de ir a un muerto, puedes resucitarlo como le hiciste a Lázaro, Señor, por tu Espíritu y por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdalos, Padre. Y a nosotros, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos fortalezcas y nos ayudes y nos des fuerzas para poder usar bien el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.